Hola, ¿cómo están queridos hermanos? Bendiciones. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir una historia, una reflexión hermosa acerca de las enseñanzas de Jesús. Se encuentra aquí a mi lado mi hija Aline. ¿Cómo estás, Aline? ¿Todo bien? Sí, estoy bien. Bueno, ¿te gustaría que compartamos una historia para que la gente que está viendo este video pueda también aprender junto con nosotros las enseñanzas y la aventura de Jesucristo? Sí. Bueno, extraordinario. Entonces vamos a compartir una enseñanza de Jesús que se encuentra, para que todos puedan agarrar sus Biblias, se encuentra en Mateo 14, o sea, capítulo 14, versículo 14 y Marcos 6, versículo 34. Y también esto se encuentra en el otro evangelio de Lucas 9, versos 11 y 12. Ya sucesivamente. Dice: cuando por fin llegó a tierra la barca que llevaba a Jesús y a sus discípulos, muchos fueron a recibirlo y le decían: Jesús, Jesús. Lo clamaban, lo seguían. ¿Y por qué pensás, Aline, que lo seguían mucho Jesús? Porque era extraordinario, ¿no? Sí. Y hacía muchos ¿qué? Muchos milagros. Milagros, claro. Entonces todo iba en busca de ese milagro, como ustedes ven en el video. Todos lo seguían, todos querían estar con él. Dice, durante toda la tarde, él le contó historias hermosas, como la que estamos leyendo ahora. Dice que se puso arriba de una barca y les contaba historias extraordinarias. ¿Se imaginan que Jesús mismo hoy los pudiera contar de su propia boca las historias que él conocía? Debe haber sido un gran contador de historias, ¿no? Porque cada historia tenía una enseñanza. Dice que habló acerca del amor de Dios y de muchas otras cosas más. Dice que la multitud era tan grande que se extendía a muchos metros. Wow. Dice que el sol brillaba y las aves cantaban. Era un día muy hermoso, como el día de hoy. ¿Pero no les hacía calor? Tenía mucho calor y lo vamos a saber más adelante. Dice que había gente sentada en la arena y en el césped. Escuchaban atentos y veían cómo Jesús sanaba a los enfermos y cómo oraba por ellos. En cierta forma, era como un enorme almuerzo. Estaban todos congregados, como una gran iglesia, pero al aire libre. Pero faltaba algo. La comida. Muy bien, Aline, la comida. Faltaba la comida. Era algo que ellos necesitaban porque estaban, imagínense que estaban en el desierto. No había un restaurante cerca. Sí. No había un lugar de comidas rápidas como McDonald's o como Burger King. No, porque ese año no había. Entonces, conforme transcurría la tarde, el sol se alejaba cada vez más y la gente que empezaba a sentir en el estómago. Hambre. Sentía hambre, empezaban a quejarse. Entonces, al final de la tarde, los discípulos, a ver que la gente seguía que Jesús tenía hambre y se quejaba de eso, fueron a decirle a quién, a Jesús, A Jesús que nos dé comida. que les dé comida, que puedan, mejor dicho, no. Vamos a ver atentamente qué dice la Biblia. Dice que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: deberías mandar a la gente, a toda esta muchedumbre, a las casas, que se vayan, para que cada cual coma en su casa. Pero ¿Era lógico o no? No. ¿Por qué? Porque ya caminamos. Claro, habían caminado mucho, lo habían seguido en barcas por el mar y estaban en un desierto. Hasta que llegaran a sus casas iban a tener mucho hambre, ¿o no? Sí. Entonces, al menos, dice los discípulos, permítales que vayan a buscar algo de comida en los pueblos cercanos, para que vayan, busquen comida y vuelvan de vuelta con nosotros y sigan escuchando el mensaje de Jesús, de lo que Jesús predicaba. No, pero hasta que vengan. Pero esto es lo interesante de Jesús. ¿Qué? Dice que Jesús le importó mucho a la gente y dice que cuando vio todas esas multitudes que estaban en el pasto, estaban todos ahí reunidos, dice que Jesús estaba muy conmovido y se interesó por la necesidad de la gente, porque Jesús entendía que tenían mucha hambre. ¿Qué piensas que Jesús hizo? ¿Piensas que Jesús los dijo: bueno, vayan y díganle a la gente que se vaya? O mejor dicho, dijo: bueno, no, díganle a la gente que se quede. Vamos a ver qué hacemos. ¿Pensás que hizo eso o que simplemente Jesús despidió a la gente? No, No. lo otro. Hermoso. Entonces dice que Jesús miró a estas miles de personas y sintió muy conmovido. Sintió compasión de la gente. Entonces él, a la vez, quería seguir enseñando acerca del reino de Dios. Pero no podía hacer que la gente se vaya. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a pensar y a decir: ¿cómo podemos hacer para darle de comer a esta gente? Entonces se acercó Felipe y le dijo: Jesús, ¿pero dónde podemos comprar comida para toda esta gente? ¿Cómo vamos a hacer? No tenemos el dinero suficiente ni tampoco tenemos la forma de ir a buscar comida para semejante multitud. Entonces Jesús se quedó mirando a Felipe y le dijo: pero ¿pueden darle de comer a ustedes?, le dijo Jesús. Eso es verdad. Y Felipe dijo: no, por dentro dijo: no, ¿cómo vamos a darle comida nosotros? Tendríamos que trabajar mucho tiempo para darle de comida a toda esta multitud. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? Es verdad.
Lo que planteaban los discípulos era lógico, porque no físicamente y materialmente ellos no tenían tanta comida para semejante gente. Dice, pero aún así solo alcanzaría para unos cuantos pedazos de pan para cada uno. Entonces Andrés, el hermano de Pedro, se acercó a Jesús y dice que se acercó y dijo, aquí hay un joven, o una jovencita podríamos decir también, que tiene 5 panes y 2 pescados. Pero Andrés pensó, sin embargo esto no es nada para semejante multitud. ¿Qué vamos a hacer con tan poco? Con 5 panes y 2 peces. ¿Qué pueden hacer con eso? Es como si tuvieran 5 tiras de pan. Y lo partirían en pedazos Pero hasta... no llegaría nunca. Tenía pescado también, pueden partirlo en la mitad de así, rodajas. Pero tampoco tenía sentido, porque no iban a alcanzar para tanta gente. Eran un montón. Los discípulos de Jesús no sabían, pero él tenía una razón para pedirles que alimentaran a la multitud. Estaba tratando de darles una lección más de esperanza en el amor de Dios. Lo que Jesús estaba tratando de hacer era que con todo eso, de que realmente no importaba lo poco que tenían, no importaba la fe que tenían ellos en Dios. Sí. Entonces dice de que Jesús le dijo a la gente que se sentara en pequeños grupos. Jesús le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Díganle a la gente que se sienten en grupo de 50. Y después le dio gracias al joven que había donado sus panes y sus 2 pescaditos. Ahora yo me pregunto, ¿te gustaría haber sido esa jovencita que tenía esos 5 panes y 2 peces? ¿Te imaginas ahí un jovencito o una jovencita como Aline, como Nicole, o como cualquier niño joven que está ahí dispuesto a dar lo que él tiene para que otros también sean alimentados, sean saciados? Y de pronto me pregunto, qué linda actitud de este joven, ¿no? Muy linda. Porque él de todo lo que él tenía lo dio. Seguramente los discípulos empezaron a decir, bueno, levanten la mano para ver quién tiene un poco de pan, quién tiene algo de pescado. La niña levanta las 2 porque tiene pan y pescado. Qué hermoso, él no se escondió el pan y los pescados. Cualquier otro podría haber dicho, no, tengo estos 5 panes y 2 peces, me los voy a guardar para mí y para mi familia. Sin embargo, él no hizo así, sino que se lo dio a todos los discípulos para que los discípulos se lo dieran a Jesús. Entonces, cuando los discípulos juntaron a la gente en el pasto de 50 en 50, dice de que dieron esos panes y esos peces a Jesús. Entonces Jesús agarró esos panes y esos peces, ¿y qué hizo? ¿Qué hacemos nosotros antes de comer siempre? Antes de comer, ¿qué hacemos como familia? Orar. Muy bien, oramos, le damos gracias a Dios por los alimentos, le damos gracias a Dios por todo lo que el Señor hace por nuestras vidas, de cómo Él nos ayuda a tener la comida diaria. Y Jesús hizo exactamente lo mismo. Le dio gracias a su Padre por entender de que eso tan poquito y tan minúsculo que era entre tanta gente, podía servir de algo para bendecir a un montón de personas. Sí. Y cuando hizo la oración, ¿qué hizo? Fue y se lo dio a los discípulos. Y les dijo, vayan y repártanlo. Y dice que cuando los discípulos empezaron a repartir el pan y los peces, dice que cada uno iba sacando un pedacito, un pedacito. Y dice que alcanzó y se multiplicó la comida por cientos de familias. Todas las familias comieron abundantemente. Y no solamente eso, sino que sobraron ¿cuántas canastas? 12 canastas. Es muchísimo. Sobró una canasta para cada discípulo. Qué hermoso, qué extraordinario, ¿no? Sí, eso serviría para otro mes más. Exactamente, cada cual tuvo su milagro. Qué interesante, Aline, ¿no? Porque cuando nosotros lo ponemos en manos de Jesús, las cosas se multiplican. Cómo Dios nos bendice. ¿Se multiplica? Exacto. Por ejemplo, todos nosotros como hijos de Dios tenemos algo para dar. Este muchacho, este jovencito tuvo que 5 panes y 2 peces. Era una persona y un joven muy generoso. Era una persona que no tenía problema en dar. Y cada uno de nosotros, en tu caso Aline, tenés algo para dar. En mi caso tengo algo para dar. La mamá tiene algo para dar. ¿Pero qué El que nos está viendo ahora tiene algo para dar. Por ejemplo, tenemos para dar tiempo, tenemos para dar dinero, tenemos para dar nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestro amor, nuestros talentos. Lo poquito que tenemos o lo poco que tenemos, lo podemos dar a Dios, de que Dios eso lo agarre y lo transforme en bendición para otros. Yo pensé que se lo comía. Por eso es en la enseñanza, de que un joven, una jovencita, dio lo poco que tenía para que muchos sean saciados. Pero en las manos de Dios es imposible ese milagro. No es de otra manera. ¿Te gustaría, por ejemplo, ser esa parte de esa historia? Sí. ¿Te gustaría ser parte de lo que Dios hace en este tiempo? Por eso la enseñanza es esa, queridos hermanos. Que podamos dar de lo que
de lo poco que tenemos o de lo mucho que tenemos y ponerlos en las manos de Dios. Sabemos que en la mano de Jesús todo ayuda para bien y se multiplica. La enseñanza es esta: cada cosa que tenemos para bendecir a otro, Jesús indudablemente lo bendice y lo transforma en bendición para otros. Quiere que en este tiempo podamos nosotros compartir la palabra de Dios, el amor de Jesús a otros, a todos los que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra familia, vecinos, amigos. De todo lo que el Señor hace por nuestra vida, poder compartirlo con el otro. Y seres conocidos. ¿Te gustó la enseñanza, Elena? Me encantó. Qué lindo, ¿no? Extraordinario y cómo Jesús bendice. Bendice al que da, pero también al que recibe. Por eso aquí con mi te mandamos un saludo grande y esperamos que esta reflexión y esta historia te haya gustado muchísimo. Te mando un saludo grande y un fuerte abrazo a la distancia de parte de Aline y su papá. Mándale un saludo. Chao. Nos vemos. Hasta la próxima.